Hace 7 días, 4 astronautas subieron a una nave espacial llamada Integrity y abandonaron la Tierra. Ahora mismo, mientras observas esto, Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen están más cerca de la Luna de lo que cualquier ser humano ha estado en más de medio siglo. Bienvenida a Chispa Ciencia, un espacio donde exploramos las historias no contadas detrás de la conquista espacial. Cada sistema que los mantiene con vida fue pagado con sangre. No con dinero, no con tiempo, sino con sangre. Vidas humanas, décadas de ellas. El camino hacia Artemis II no está pavimentado con triunfos, está pavimentado con ataúdes. No hablamos lo suficiente de esto. Celebramos los lanzamientos. Compartimos las fotografías de la Tierra encogiéndose en la ventanilla de la cabina. Vemos las cuentas regresivas y aplaudimos. Pero detrás de cada misión exitosa hay un cementerio de lecciones que solo se aprendieron porque alguien murió primero. Artemis II no comenzó el 1 de abril de 2026. Comenzó una tarde de enero de 1967 en una cápsula sellada llena de oxígeno puro, cuando 3 hombres ardieron vivos en una plataforma de lanzamiento en Florida. Gus Grissom era un veterano. Había volado en Mercury y comandado la primera misión Gemini. Era, en todos los sentidos, uno de los astronautas más experimentados de la NASA. Ed White fue el primer estadounidense en caminar por el espacio, un hombre que amaba tanto estar fuera de su nave espacial que el control de la misión tuvo que ordenarle regresar. Roger Chaffee era el novato, el más joven de los 3, de 31 años, un aviador naval que nunca había estado en el espacio, pero había pasado años preparándose para el momento en que finalmente lo haría. El 27 de enero de 1967, los 3 fueron sellados dentro del módulo de comando del Apolo 1 en el complejo de lanzamiento 34, Cabo Kennedy, realizando una simulación de cuenta regresiva de rutina. No iban al espacio ese día, estaban practicando. La nave espacial estaba presurizada con oxígeno puro a una presión ligeramente superior a la atmosférica. Una decisión que en retrospectiva convirtió su cápsula en una bomba esperando una chispa. Los problemas comenzaron temprano. Las comunicaciones eran tan malas que Grissom, frustrado, dijo por radio: «Tenemos la Luna. No podemos comunicarnos entre 3 edificios». Si no podían hablar entre 2 edificios, ¿cómo se suponía que iban a comunicarse entre la Tierra y la Luna? La prueba se prolongó, las interrupciones se acumularon, y luego, a las 6:31 de la tarde, una chispa de un cable deshilachado debajo del asiento de Grissom encontró el oxígeno. El oxígeno puro no arde como el aire normal, detona. En ese ambiente, materiales que apenas arderían en una atmósfera regular, malla de nylon, tiras de velcro, acolchado de espuma, estallaron en un infierno. La voz de Roger Chaffee se oyó por radio. Luego, el silencio. Ed White intentó abrir la escotilla. Estaba diseñada con 6 pernos que requerían una llave de carraca para abrirse uno a uno desde el interior. En condiciones normales, esto tomaba unos 90 segundos. En esas condiciones, con la presión interna aumentando, la cabina llenándose de humo y llamas, era imposible. La escotilla estaba diseñada para mantener a los astronautas seguros en el interior. El 27 de enero los mantuvo atrapados. 27 técnicos en la plataforma corrieron a ayudar y fueron rechazados por el calor y el humo, tan denso que no podían ver sus propias manos. Cuando lograron abrir la escotilla, 5 minutos después de la primera llamada de Chaffee, los 3 hombres estaban muertos. El forense determinó que murieron por asfixia debido a gases tóxicos. Sus trajes se habían derretido y fusionado con el interior de la cabina. Tardaron 6 horas antes de que alguien pudiera comenzar a retirar sus cuerpos. La investigación posterior identificó más de 1.400 problemas de seguridad con la nave espacial Apolo. 1.400. La atmósfera de oxígeno puro, los materiales inflamables dentro de la cabina, el diseño de la escotilla, la calidad del cableado.
North American Aviation, el contratista que construyó la cápsula, había conocido muchos de estos problemas. La NASA también había conocido algunos de ellos. El propio Gus Grissom estaba tan frustrado con la calidad de la nave espacial que su tripulación posó para un retrato simulado con las cabezas inclinadas en oración, las manos juntas, y lo envió al gerente del programa con una inscripción que decía: «No es que no confiemos en ti, Joe, pero esta vez hemos decidido ir por encima de tu cabeza». Estaba bromeando, y luego murió. La NASA suspendió los vuelos tripulados del Apolo durante 20 meses. Rediseñaron la escotilla para que pudiera abrirse en segundos. Reemplazaron la atmósfera de la cabina con una mezcla de nitrógeno y oxígeno durante las pruebas en tierra. Retiraron cada material inflamable que pudieron encontrar. Reconstruyeron la nave espacial de adentro hacia afuera. Gene Kranz, el director de vuelo, reunió a su equipo después del incendio y les dijo algo que se convirtió en una especie de credo. Estábamos demasiado entusiastas con el cronograma y bloqueamos todos los problemas que veíamos cada día en nuestro trabajo. Cada elemento del programa estaba en problemas, y nosotros también. 2 años más tarde, el Apolo 11 aterrizó en la Luna. El módulo de comando que llevó a Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins de forma segura a través de la reentrada y el amerizaje fue un descendiente directo de las lecciones escritas con la muerte de Grissom, White y Chaffee. La escotilla de liberación rápida, los materiales resistentes al fuego, los estándares de cableado, los procedimientos de la atmósfera de cabina rediseñados, todo provino de aquella noche en la plataforma 34. El complejo de lanzamiento 34 fue desmantelado en 1969. Hoy se encuentra abandonado en el cabo, cubierto de maleza y árboles de pimiento silvestre, oxidándose lentamente bajo el aire salino de Florida. Un cartel descolorido reza: «Abandonado en el lugar». 3 bancos de granito se encuentran en la base, uno para cada hombre. Cada enero, familias y amigos regresan para depositar flores. Lo que conecta el Apolo 1 con Artemis 2 no es abstracto. La nave espacial Orión que se encuentra sobre ese cohete SLS utiliza un sistema de escotilla de liberación rápida. Utiliza materiales interiores resistentes al fuego. Utiliza una atmósfera de gas mixto durante las operaciones en tierra. Estas no son coincidencias, son linajes de diseño directos. Cada una de esas características existe porque 3 hombres no pudieron salir de una cápsula en llamas a tiempo. 3 meses después del incendio del Apolo 1, el 24 de abril de 1967, el cosmonauta Vladimir Komarov se convirtió en la primera persona en morir durante una misión espacial. Su nave espacial Soyuz 1 había estado plagada de problemas desde el momento en que alcanzó la órbita. Uno de sus paneles solares no se desplegó. El sistema de control de actitud funcionó mal. La nave espacial giró sin control. Komarov luchó con el vehículo durante más de un día, tratando de estabilizarlo, tratando de alinearlo para la reentrada. Apenas lo logró. La nave espacial reentró en la atmósfera y luego el paracaídas principal falló. La Soyuz 1 se estrelló contra el suelo a aproximadamente 40 metros por segundo. Komarov murió en el impacto. Cuando el equipo de recuperación llegó, encontraron una masa carbonizada de metal. Sus restos apenas eran identificables. La investigación reveló que el contenedor del paracaídas había sido fabricado incorrectamente. Las paredes interiores eran demasiado rugosas, recubiertas con una sustancia polimerizante que debería haber sido lisa, y las líneas del paracaídas se engancharon al intentar desplegarse. El paracaídas de reserva se enredó con el principal parcialmente desplegado. Los ingenieros habían advertido que la nave espacial no estaba lista. Más de 200 problemas técnicos habían sido documentados antes del lanzamiento. Los inspectores de control de calidad habían señalado preocupaciones. Nada de eso importó. La presión política, el deseo de organizar un espectacular encuentro dual de naves espaciales para que coincidiera con una celebración nacional, impulsaron la misión. Komarov, según se informa, sabía que probablemente iba a morir. Gagarin, su amigo y piloto de respaldo, había intentado sacarlo del vuelo, razonando que el liderazgo soviético
Nunca arriesgaría la vida del cosmonauta más famoso del mundo y cancelaría la misión por completo. Pero el plan no funcionó. Cuando sus colegas le preguntaron a Komarov por qué simplemente no se negó a volar, su respuesta fue devastadora en su simplicidad. Si él se negaba, Gagarin iría en su lugar. No permitiría que su amigo muriera por él. Así que subió a una nave espacial que sabía que estaba rota. Orbitó la Tierra durante más de un día mientras los sistemas fallaban a su alrededor. Y cuando el paracaídas no se abrió, cayó. Gagarin murió 11 meses después en un accidente de avión a los 34 años. 4 años más tarde, los soviéticos sufrieron su peor desastre espacial. El 30 de junio de 1971, los cosmonautas Georgy Dobrovolsky, Vladislav Volkov y Viktor Patsayev regresaban a la Tierra después de pasar 22 días a bordo de la Salyut 1, la primera estación espacial del mundo. Habían batido todos los récords de resistencia. Cuando su módulo de descenso Soyuz 11 se separó del módulo orbital, una válvula de ecualización de presión se abrió prematuramente. A una altitud de 168 kilómetros, todavía firmemente en el vacío del espacio, el aire dentro de su cápsula comenzó a escaparse. No llevaban trajes presurizados. La nave espacial Soyuz había sido diseñada para transportar a 3 cosmonautas, pero solo si no llevaban trajes, porque la cabina era demasiado pequeña para 3 hombres con trajes. Esto era un compromiso conocido, un ahorro de peso, una apuesta. La válvula estaba oculta debajo de los asientos de los cosmonautas. Hay evidencia de que intentaron encontrarla y cerrarla manualmente, un proceso que habría tomado varios minutos. Incluso en condiciones ideales, tenían menos de 1. A los 30 segundos de la apertura de la válvula, la presión de la cabina cayó a casi el vacío. Perdieron el conocimiento. En 2 minutos estaban muertos. La cápsula continuó su descenso en modo completamente automático. El paracaídas se desplegó. Aterrizó suavemente en Kazajistán, exactamente como estaba previsto. Cuando el equipo de recuperación abrió la escotilla, esperando saludar a 3 exploradores espaciales triunfantes, encontraron a 3 hombres muertos, todavía atados a sus asientos, con los rostros azulados y en silencio. Los intentos de reanimación fueron inútiles. Todo el programa espacial soviético se detuvo durante 2 años. Cuando se reanudaron los vuelos, los cosmonautas llevaban trajes presurizados durante el lanzamiento y la reentrada, siempre, sin excepciones. La Soyuz fue rediseñada para transportar solo a 2 cosmonautas en lugar de 3, creando suficiente espacio para que ambos hombres usaran trajes presurizados completos. Ese requisito persiste hasta el día de hoy en todas las naves espaciales tripuladas de la Tierra, incluida la Orión. Los trajes que la tripulación de Artemis II usó durante su lanzamiento hace 4 días, los trajes del sistema de supervivencia de la tripulación Orión, que demostraron nuevamente hoy mientras la nave espacial se acerca a la Luna, existen gracias a Dobrovolsky, Volkov y Patsayev. Porque 3 hombres se asfixiaron en el silencio del espacio, mientras una válvula del tamaño de una moneda vaciaba su atmósfera en la nada. El 2 de agosto de 1971, aproximadamente un mes después del funeral de la Soyuz 11, los astronautas del Apolo 15, David Scott y James Irwin, colocaron una pequeña figurilla de aluminio y una placa en la superficie de la Luna en el sitio de aterrizaje de Hadley-Appennin. La placa enumeraba los nombres de 14 astronautas y cosmonautas que habían muerto en la búsqueda de la exploración espacial. Dobrovolsky, Volkov y Patsayev estaban en ella. También lo estaban Grissom, White y Chaffee, americanos y soviéticos, lado a lado en la Luna. Todavía está allí. Luego vinieron los transbordadores. 28 de enero de 1986, transbordador espacial Challenger. 7 miembros de la tripulación, incluida Krista McAuliffe, una maestra de secundaria de New Hampshire, que había sido seleccionada entre más de 11,000 solicitantes para ser la primera civil en el espacio. Millones de escolares estaban viendo el lanzamiento en vivo, muchos en sus aulas. 73 segundos después del despegue, el transbordador se desintegró. La causa fue un sello de junta tórica en el propulsor de cohete sólido derecho.
La mañana era inusualmente fría en Cabo Cañaveral, y los sellos de goma se habían endurecido a bajas temperaturas, perdiendo la flexibilidad necesaria para mantener un sellado hermético entre los segmentos del propulsor. Gas de combustión caliente se filtró a través del sello fallido, quemó el tanque de combustible externo y el vehículo se desintegró. Los ingenieros de Morton Thiokol, el contratista que fabricó los propulsores, habían advertido a la NASA la noche anterior que las juntas tóricas podrían no funcionar con el frío. Recomendaron retrasar el lanzamiento. Los gerentes de la NASA se negaron. Los ingenieros fueron ignorados. El lanzamiento siguió adelante. Francis Scobie, Michael Smith, Judith Resnick, Ellison Onizuka, Ronald McNair, Gregory Jarvis, Krista McAuliffe. 7 nombres, 7 personas. La investigación posterior encontró que la cabina de la tripulación sobrevivió a la ruptura inicial en gran parte intacta. Al menos algunos de los tripulantes estaban conscientes después de que el vehículo se desintegró. Se habían activado los paquetes de oxígeno de emergencia. La cabina cayó durante 2 minutos y medio antes de golpear el Océano Atlántico a aproximadamente 320 kilómetros por hora. Ese impacto no fue sobrevivible. La comisión Rogers, que investigó el desastre, encontró que la decisión de lanzar fue fundamentalmente defectuosa, arraigada en lo que llamaron una normalización de la desviación. Se había observado erosión de las juntas tóricas en vuelos anteriores. En lugar de tratarlo como una advertencia, la NASA lo trató como un riesgo aceptable porque los vuelos anteriores habían aterrizado de forma segura. Cada aterrizaje exitoso con juntas tóricas dañadas hacía que el daño pareciera más normal, hasta la mañana en que mató a 7 personas. La NASA creó una oficina completamente nueva de seguridad, fiabilidad y garantía de calidad. Rediseñaron los propulsores de cohete sólido. Implementaron sistemas de escape. Requirieron que los miembros de la tripulación usaran trajes presurizados durante el ascenso y la reentrada, algo que el programa del transbordador había abandonado inicialmente para que los vuelos parecieran más rutinarios. Se suponía que el transbordador haría que los viajes espaciales parecieran un vuelo de JFK a Londres. El Challenger demostró que no era nada de eso. Nunca lo fue. Nunca lo será. 17 años después, casi al día, el patrón se repitió. 1 de febrero de 2003, Transbordador Espacial Columbia. Durante el lanzamiento, un trozo de espuma aislante se desprendió del tanque externo y golpeó el borde de ataque del ala izquierda del orbitador, perforando un agujero en los paneles de carbono reforzado que protegían el transbordador durante la reentrada. Los ingenieros en tierra notaron el impacto de la espuma. Algunos expresaron su preocupación. La gerencia concluyó que era poco probable que los escombros causaran daños graves, en parte porque los impactos de espuma habían ocurrido en misiones anteriores sin catástrofe. La misma lógica, la misma normalización, la misma negativa a tratar una anomalía recurrente como la emergencia que era. 16 días después, el Columbia reentró en la atmósfera. Durante esos 16 días, la tripulación había realizado más de 80 experimentos en microgravedad. No tenían idea de que el ala estaba comprometida. Los ingenieros en tierra habían solicitado imágenes satelitales para evaluar el daño, pero la solicitud fue denegada por la gerencia, que no vio necesidad de ello. Un equipo de ingeniería incluso preparó un plan de contingencia en caso de que el daño fuera grave, explorando si la tripulación podría refugiarse a bordo de la Estación Espacial Internacional. Ese plan nunca fue evaluado formalmente. Nadie en una posición para actuar creyó que la espuma pudiera haber causado daños críticos. Gas sobrecalentado entró por el agujero en el ala durante la reentrada. Al principio, fue solo una anomalía de temperatura en los datos del sensor, unos pocos grados más cálida de lo esperado en el compartimento de la rueda izquierda. En cuestión de minutos, la estructura interna se derritió. El ala colapsó. El orbitador se desintegró sobre Texas y Luisiana a 60 kilómetros de altitud. Los escombros cayeron sobre 2 estados. Finalmente se recuperaron más de 82,000 piezas, que totalizaban aproximadamente el 38% del peso en seco del vehículo. Rick Husband,
William McCool, Michael Anderson, David Brown, Kalpana Chawla, Laurel Clark y el primer astronauta israelí, Ilan Ramon. 7 nombres más. La Junta de Investigación del Accidente del Columbia publicó una conclusión condenatoria. La NASA no había aprendido las lecciones del Challenger. La cultura organizacional que permitió que los riesgos conocidos se redefinieran como aceptables no se había corregido. Había sobrevivido 17 años y había matado a 7 personas más. La Junta escribió que las causas de los 2 desastres eran, en su raíz, idénticas. El programa del transbordador finalmente terminó en 2011, después de 135 misiones. 14 astronautas muertos en 2 fallas catastróficas. Y en las cenizas de esas fallas, la próxima generación de naves espaciales comenzó a tomar forma. El Congreso ordenó el desarrollo de un nuevo sistema de lanzamiento. Los ingenieros de la NASA y sus contratistas comenzaron a diseñar lo que se convertiría en el Sistema de Lanzamiento Espacial, SLS, y la cápsula Orión. El SLS utiliza propulsores de cohete sólido derivados de los propulsores del transbordador, pero rediseñados con las lecciones de la falla de la junta tórica del Challenger incorporadas en cada unión. Los motores RS-25 en la etapa central son el mismo diseño de motor que impulsó los orbitadores del transbordador, refinado y mejorado durante décadas de operación. El escudo térmico de Orión, el que protegerá a la tripulación de Artemis II cuando regresen a la atmósfera terrestre a más de 40.000 km/h en 5 días, es un escudo ablativo específicamente diseñado para evitar la vulnerabilidad basada en baldosas que destruyó el Columbia. Cuando Artemis I voló sin tripulación en 2022, el escudo térmico funcionó bien en general, pero los ingenieros descubrieron una erosión inesperada en el material ablativo. Secciones donde el revestimiento protector se desgastó más de lo que predecían los modelos. Esto era un problema. En lugar de ignorarlo, en lugar de normalizarlo como la NASA había normalizado los impactos de espuma, el programa se detuvo. Los ingenieros investigaron, ajustaron el perfil de reentrada para Artemis II, cambiando la trayectoria para reducir las tensiones en el escudo. Retrasaron la misión. Devolvieron el cohete al edificio de ensamblaje de vehículos para solucionar un problema de helio. Realizaron pruebas adicionales. El lanzamiento se retrasó de finales de 2024 a septiembre de 2025, a febrero de 2026 y finalmente a abril de 2026. Cada retraso fue criticado. Cada retraso costó dinero y cada retraso fue el resultado directo de una agencia espacial que había aprendido, a través de la muerte de 21 personas, que la presión de los plazos mata. Esa es la herencia invisible de Artemis II. No solo el hardware, no solo los diseños de escotillas y los trajes presurizados y los materiales del escudo térmico, la cultura, la voluntad de detenerse y solucionar el problema. Incluso cuando la presión política es enorme, incluso cuando el presupuesto se desangra, incluso cuando el público está impaciente. Esa voluntad se compró al precio más alto posible. Hay nombres que la mayoría de la gente no conoce. Valentín Bondarenko, un cosmonauta soviético en entrenamiento que murió en marzo de 1961, solo semanas antes del vuelo histórico de Gagarin, cuando se desató un incendio en una cámara presurizada de oxígeno durante una prueba de resistencia. Tenía 24 años. Su muerte fue encubierta por el gobierno soviético durante décadas. Theodore Freeman, un astronauta de la NASA, murió en 1964 cuando un ganso golpeó su avión de entrenamiento T-38 durante un vuelo de rutina, destrozando la cabina y apagando ambos motores. Charles Bassett y Elliot See, la tripulación original del Gemini 9, murieron en un accidente de avión en 1966, mientras se acercaban a la planta de McDonnell en San Luis con mal tiempo. Clifton Williams murió en un accidente de T-38 en 1967. Robert Lawrence, el primer astronauta afroamericano, murió en un accidente de F-104 el mismo año. Michael Adams, quien murió cuando su X-15 entró en un giro incontrolable y se desintegró a 19.812 metros de altura. Michael Alsbury, el copiloto de Spaceship 2, murió en 2014
cuando el mecanismo de feathering del vehículo se desplegó prematuramente durante un vuelo de prueba propulsado. Estos nombres rara vez aparecen en los titulares. No tienen ceremonias conmemorativas transmitidas por televisión nacional, pero cada uno de ellos contribuyó con algo al cuerpo de conocimiento que mantiene vivos a los astronautas hoy. Cada muerte fue un punto de datos en la continua y dolorosa educación de la especie humana sobre cómo abandonar su planeta de origen sin morir. Cada protocolo de asiento eyectable, cada restricción de la envolvente de vuelo, cada sistema de escape de la tripulación que se ha refinado a lo largo de las décadas, lleva las huellas dactilares de alguien que se quedó sin altitud, velocidad o tiempo. Y luego están las personas cuyos nombres nunca sabremos. El 24 de octubre de 1960, en el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán, un misil balístico intercontinental R-16 explotó en la plataforma de lanzamiento durante las pruebas previas al lanzamiento. La explosión y el incendio posterior mataron a unas 120 personas, personal militar e ingenieros civiles, incluido el mariscal Mitrofan Nedelin, el comandante de las fuerzas de cohetes soviéticas, que había estado sentado a solo 20 metros del cohete para presionar a sus equipos a trabajar más rápido. El gobierno soviético clasificó todo el desastre durante décadas. Otra explosión en el cosmódromo de Plesetsk en 1980 mató a 48 personas más. Estos no eran astronautas. Eran los técnicos, los soldadores, los manipuladores de propulsor, las personas que construían las máquinas, las abastecían de combustible y apretaban los pernos. Sus nombres no están en ningún monumento que la mayoría de los estadounidenses reconocerían, pero ellos también son parte de esta historia. Cada pieza de infraestructura de seguridad terrestre en el Centro Espacial Kennedy, cada procedimiento de repostaje, cada cálculo de radio de explosión desciende de lecciones aprendidas en incendios y explosiones que mataron a trabajadores cuya única ambición era hacer su trabajo y regresar a casa. Hasta este momento, 791 personas han viajado al espacio. 19 de ellas murieron haciéndolo. Esa es una tasa de mortalidad del 2,4%. Si se incluyen las pruebas en tierra, los vuelos de entrenamiento y los accidentes de preparación, el número supera los 30. Si se cuenta al personal de tierra y a los civiles muertos en accidentes de lanzamiento, a los técnicos no reconocidos, a los trabajadores anónimos en Baikonur, Cabo Cañaveral y otras instalaciones de todo el mundo que fueron vaporizados en explosiones o envenenados por fugas de propulsor, el número supera los 150. Ahora mismo, en algún lugar del vacío entre la Tierra y la Luna, 4 personas están vivas dentro de una cápsula diseñada para mantenerlas respirando en condiciones que matarían a un ser humano desprotegido en unos 15 segundos. Volarán alrededor de la cara oculta de la Luna, más lejos de casa de lo que cualquier ser humano ha viajado desde diciembre de 1972. Verán cosas que solo 24 personas en toda la historia han visto con sus propios ojos. El sistema de aborto de lanzamiento sobre su cápsula, el que los arrancaría del cohete en una fracción de segundo si algo saliera catastróficamente mal durante el ascenso, funciona gracias al Apolo 1. Los trajes presurizados que llevan existen gracias a la Soyuz 11. Las uniones de los propulsores de cohete sólido debajo de ellos fueron rediseñadas gracias al Challenger. El escudo térmico debajo de sus pies fue probado con precaución adicional gracias al Columbia. La cultura que retrasó su lanzamiento 3 veces para solucionar problemas en lugar de volar con riesgos conocidos, se forjó en la muerte de 21 astronautas y cosmonautas que no tuvieron tanta suerte. Artemis II no comenzó hace 6 días en una plataforma de lanzamiento en Florida. Comenzó en una cápsula en llamas en la plataforma 34. Comenzó en un cráter en la estepa rusa, donde un cosmonauta golpeó el suelo porque su paracaídas no se abrió. Comenzó en una cabina despresurizada, donde 3 hombres se pusieron azules y en silencio, mientras su nave espacial aterrizaba perfectamente. Comenzó 73 segundos después de una fría mañana de enero,
cuando 7 personas, incluida una maestra de escuela, cayeron del cielo. Comenzó cuando una espuma que nadie tomó en serio perforó un agujero en un ala que nadie revisó. Comenzó en explosiones clasificadas en cosmodromos soviéticos que mataron a trabajadores cuyos nombres fueron borrados del registro público. Comenzó cada vez que un piloto de pruebas subía a un avión sabiendo que los márgenes eran estrechos y las consecuencias permanentes. La tripulación nombró a su nave espacial Orion Integrity. Eligieron el nombre, dijeron, para honrar la confianza entre las personas que hacen posible la misión. Más de 300.000 componentes individuales fueron integrados en un solo vehículo por equipos que trabajan en todo el mundo. Pero integridad también significa totalidad, plenitud. La nave espacial está completa porque cada grieta, cada falla, cada catástrofe en la historia de los vuelos espaciales tripulados ha sido cosida en su diseño. Lleva el tejido cicatricial de 60 años de prueba y muerte y prueba de nuevo. Esas son las personas que construyeron Artemis II, no con sus manos, sino con sus muertes. Y la única forma de honrarlos es recordar que cada protocolo de seguridad, cada sistema redundante, cada lanzamiento retrasado, cada decisión de ingeniería conservadora que trae a esos 4 astronautas a casa con vida es un monumento a alguien que no regresó. Grissom dijo una vez, después de su misión Gemini 3 en 1965, «Si morimos, queremos que la gente lo acepte. Estamos en un negocio arriesgado y esperamos que si algo nos sucede, no retrase el programa. La conquista del espacio vale el riesgo de la vida». Menos de 2 años después, él ya no estaba. Pero el programa no se detuvo. Cambió. Y porque cambió, 4 personas están vivas esta noche, a 300.000 kilómetros de casa, volando hacia la Luna dentro de una nave espacial construida sobre todo lo que aprendimos al perderlos.